Buenas tardes. A continuación les vamos a hablar sobre la GTC ISO 19011 del 2018, directrices para la auditoría de los sistemas de gestión. Nuestro grupo está conformado por Natalia Salas, Stephanie Cortázar, Edison Sarmiento y Lorena López. Para la instructora Pilar Lovera. Tenemos nuestra tabla de contenido. A continuación, pues un poquito de la norma. Esta norma viene de una gran familia, de las 19011, de la 10011 y de la 14011, las cuales una auditaba lo que era calidad, la otra auditaba lo que era ambiental, y esta norma viene y confabula todo y audita cualquier sistema de gestión. El comité que audita esta norma es el comité ISO 032. Los principales cambios que viene a hacer esta norma, pues primero, auditar cualquier sistema de gestión, agrega nuevos principios y refuerza algunas competencias y evaluaciones de los procesos de auditoría. El objeto de aplicación en realidad es para cualquier organización que necesite planificar, realizar auditorías internas o externas de sus sistemas de gestión. En cuanto a referencias normativas, la norma no cita ninguna referencia normativa. En términos y definiciones, se refiere a todo lo que es auditoría, no conformidades, hallazgos, auditoría interna, externa, auditor. Los elementos de la norma ISO 19011, pues bueno, esta norma es una guía para realizar programas de auditoría, en los cuales encontramos 4 capítulos muy importantes, el cual es el capítulo 4, principios de auditoría, capítulo 5, gestión de programas de auditoría, realización de auditoría, capítulo 6, y competencia de evaluación de auditores, capítulo 7. En cuanto a principios de auditoría, encontramos 7 principios que son integridad, presentación imparcial, debido cuidado profesional, confidencialidad, independencia, enfoque basado en la evidencia, enfoque basado en los riesgos. En integridad, pues dice que el auditor debe ser responsable, honesto, ético, imparcial y ser competentes. En cuanto a presentación imparcial, pues bueno, que debe comunicar con veracidad, ser exacto, objetivo y oportuno, clara y completo de todos los hallazgos que encuentre. Asimismo, como todos los obstáculos. Debido a cuidado profesional, los auditores deben tener pues cuidado con toda la información que ellos diligencias, asimismo con toda la información que arroje la auditoría. Confidencialidad de la información, pues ya que todo esto debe ser de forma muy discreta, ya que la información de cada organización debe guardarse con debido secreto. En independencia, pues los auditores deben ser independientes, no deben ser coaccionados, no debe haber conflictos de intereses cuando vayan a realizar una auditoría. Y enfoque basado en la evidencia, pues que todas las auditorías deben ser verificables y que se deben en realidad basarse en muestras de la información disponible. Como decían, todo lo que quede evidenciado mientras hace la auditoría es lo que en realidad sería válido. Y enfoque basado en los riesgos, en realidad pues deberá influir sustancialmente en la planificación y la realización de la presentación de informes de auditoría con el fin de asegurar que las auditorías se centran en asuntos importantes para el cliente, ya que de ahí la empresa puede mirar muchas oportunidades para mejorar sus procesos. Bueno, yo les voy a hablar acerca del numeral 5, que es gestión de un programa de auditoría.
El 5.1 habla sobre las generalidades de esta norma. Se debe establecer un programa de auditoría donde puede incluir auditorías que traten de una o más normas del sistema de gestión u otros requisitos, donde también se debe tener en cuenta objetivos, riesgos y oportunidades de la auditoría, alcance, calendario, tipos de auditoría, sus criterios, métodos y la información documentada. El 5.2 hablamos del establecimiento de los objetivos del programa de auditoría, donde deben asegurarse de que los objetivos del programa de auditoría sean establecidos para dirigir la planificación y la realización de las auditorías eficazmente, donde pueden basarse acerca de las necesidades y expectativas. El 5.3 habla de la determinación y evaluación de los riesgos y oportunidades del programa de auditoría, donde hay riesgos y oportunidades relacionados con el contexto del auditado que pueden asociarse con un programa de auditoría y pueden afectar el logro de sus objetivos. Los riesgos asociados, por ejemplo, el fracaso de establecer objetivos de la auditoría pertinentes, los recursos, por ejemplo, conceder insuficiente tiempo, equipos, la selección del equipo auditor y la competencia global, la comunicación y los procesos. El 5.4 habla sobre el establecimiento del programa de auditoría, donde el 5.4.3 hablamos sobre roles y responsabilidades de las personas responsables de la gestión del programa de auditoría, donde estas personas deben establecer la extensión del programa de auditoría de acuerdo con los objetivos determinados, las cuestiones externas e internas y asegurar la selección de los equipos auditores y la competencia genera establecidos los procesos pertinentes, determinar los recursos necesarios, hacer seguimiento al programa y comunicar al cliente de la auditoría. El 5.4.2 hablamos sobre la competencia de los Hablamos sobre la competencia de las personas responsables de la gestión del programa de auditoría, donde estas personas responsables de la gestión del programa de auditoría deberían tener la competencia necesaria para así gestionar el programa y sus riesgos de oportunidades y las cuestiones externas e internas asociadas de forma eficaz y eficiente. El 5.4.3 hablamos sobre el establecimiento de la extensión del programa de auditoría, donde las personas responsables de la gestión del programa deberían determinar la extensión del programa de auditoría. Esta puede variar dependiendo de la información proporcionada. El 5.4.4 habla acerca de la determinación de los recursos del programa de auditoría, donde al determinar los recursos, los responsables de la auditoría deben considerar los recursos financieros, el tiempo, los métodos de auditoría, la disponibilidad individual y global, la extensión del programa de auditoría, entre otros. El 5.5 hablamos sobre la implementación del programa de auditoría. Lore, esa no es. La siguiente. Ay, Dios mío. La siguiente, Lore. Esa. El 5.6 El 5.6 nos habla acerca del seguimiento del programa de auditoría, donde las personas responsables de la gestión del programa deben asegurar la evaluación del cumplimiento de los calendarios, el logro de los objetivos del programa, el desempeño de los miembros del equipo auditor, la capacidad de los equipos auditores
para implementar el plan, la retroalimentación y la suficiencia y adecuación de la información documentada. El 5.7 ya nos habla acerca de la revisión y mejora del programa de auditoría, donde las personas responsables de la gestión del programa y el cliente de la auditoría deberán revisar el programa de auditoría para evaluar si se han alcanzado sus objetivos. Las lecciones aprendidas de la revisión del programa de auditoría deberán usarse como entradas para la mejora del programa. Buenas tardes. Me corresponde ya el 6, que son actividades de auditoría. Comenzamos con las generalidades, el 6.1, generalidades. En este capítulo, presentaciones y se dicta la forma de desarrollar las actividades programadas de la auditoría. El 6.2 se da el inicio a la auditoría. El 6.2.1, la asignación del líder del equipo auditor. Cuando se ha asignado la responsabilidad de gestionar un programa de auditoría, se debe elegir un líder del equipo auditor para cada auditoría específica. El 6.2.2, definición y objetivos, el alcance y el criterio de la auditoría. Los objetivos, estos definen lo que se va a lograr con la auditoría. Están bajo ciertos parámetros, que es la determinación de la conformidad del sistema de gestión, evaluar el cumplimiento de requisitos del sistema de gestión. El C sería lograr los objetivos de la organización y el D, mejorar el potencial del sistema de gestión. Siguiente, por favor. Bueno, el 6.2.3, determinación de la viabilidad de la auditoría. En este se determina con qué factores cuenta la organización para asignar una auditoría dentro de ella. Entre estos factores está la información suficiente y apropiada, la cooperación del auditado, los recursos y el tiempo. 6.2.4, selección del equipo auditor. El equipo auditor se selecciona mediante la competencia, que esto ya se les explicará en el capítulo 7. Para armar el equipo auditor se debe tener en cuenta los objetivos, el alcance, el criterio, la duración de la auditoría, los requisitos, la capacidad y el idioma. En caso de que el equipo no complete las condiciones, se puede anexar un equipo técnico. El 6.2.5, establecimientos del contacto inicial con el auditado. El contacto inicial se da de formal o informal. Se hace por aquellos responsables del programa de auditoría. Los propósitos de este son establecer canales de comunicación, confirmar la autoridad de la auditoría, los preparativos y acceso a información. La 6.3, revisión de documentación. La documentación de un auditado debe ser revisada para que se halle conforme al programa de auditoría. Este tiene que ser concorde a la naturaleza y el tamaño de la organización. Si la documentación no cumple con el criterio, el líder debe informar al auditado para concordar la continuidad o la suspensión de la auditoría. Siguiente. (6.4) La preparación de actividades de la auditoría in situ, que es ya en el sitio. La preparación del plan de la auditoría, 6.4.1. Es responsabilidad del líder auditor preparar el plan de auditoría que concuerde con el auditado. En este se establecen los horarios, la coordinación de actividades, se deben reflejar los objetivos, el alcance, el criterio, la documentación, referencias, procesos de la organización, fechas y lugares. La duración, y también debe contener acuerdos de confidencialidad y seguimiento de la auditoría si es requerido. 6.4.2, asignación de tareas del equipo auditor. El líder, consultando con sus equipos, asigna responsables y tareas a cada miembro del equipo mediante el uso de la independencia o de la imparcialidad
y de la competencia de cada uno. 6.4.3, preparación de documentos de trabajo. Los miembros del equipo auditor deben preparar la documentación que sean necesarias para realizar el proceso de auditoría, ya sean formularios, registros, información y de hallazgos y de la auditoría. Siguiente. El 6.5, realización de actividades de la auditoría en situ, o sea, en el lugar. La realización de el 6.5.1, realización de la auditoría de apertura. Se debe una reunión inicial con los directivos de los auditados y con los responsables de las funciones del equipo auditor. Esto con propósito de confirmar el plan de auditoría y respecto a las actividades que se van a realizar acá. 6.5.2, comunicación durante la auditoría. La comunicación entre el auditor y el auditado debe estar mediante acuerdos previos ya pactados y estos a su vez deben responder a las necesidades que solicite el equipo auditor. 6.5.3, papeles y responsabilidades de los guías y observadores. Los guías y observadores son designados responsables del auditado para colaborar y aclarar temas con el equipo auditor. El 6.5.4, recopilación y verificación de la información. Las evidencias de la auditoría se basan en muestras de información mediante un muestreo apropiado y verificable. Entonces, los métodos para obtener esta información están entre entrevistas, observaciones y revisión documentada. 6.5.5, generación de hallazgos de la auditoría. Las evidencias de la auditoría se evalúan en referencia a los criterios de la auditoría ya preestablecidos. Los resultados de estos son hallazgos, los cuales pueden ser tanto positivos como negativos, pero ambos pueden ser oportunidades de mejora. Siguiente, por favor. (6.5.6) Preparación de las conclusiones de la auditoría. El equipo auditor se debe reunir antes de la reunión de cierre de la auditoría para establecer unas conclusiones acerca de los hallazgos y de lo visto dentro de la organización auditada. 6.5.7, realización de la reunión de cierre. La reunión de cierre es dirigida por el líder auditor. Esta tiene como propósito dar a conocer los hallazgos y las conclusiones del equipo auditor y si en el plan de auditoría lo estableció, lo que refiere al seguimiento. 6.6, preparación, aprobación y distribución del informe de auditoría. Preparación del informe de auditoría. El líder auditor es responsable del informe de auditoría, del contenido y su preparación. 6.6.2, aprobación y distribución del informe de auditoría. La aprobación y distribución se realiza mediante los representantes de las partes interesadas, que pueden ser como el líder auditor, el cliente de la auditoría o el auditado. 6.7, finalización de la auditoría. Se da por terminar la auditoría cuando todas las actividades del plan de auditoría son completadas y el informe es aprobado por las partes interesadas. Los cuales documentos debe ser acordado y la disposición final. Se concuerda la disposición final. 6.8, realización de las actividades del seguimiento de una auditoría. Los hallazgos y conclusiones de la auditoría pueden establecer la necesidad de acciones correctivas y mejora. Las acciones de mejora no son consideradas partes dentro de la auditoría, pero sí pueden ser realizadas por el equipo auditor, más necesariamente por su propio expertise, más no por la gestión de la auditoría. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre la competencia de evaluación de los auditores. Entonces, en el 7.1 encontramos las generalidades, que dice que la competencia de los auditores internos y líderes de equipo de auditores deberá ser evaluada regularmente a través de un proceso que considere el comportamiento personal y la capacidad para aplicar los conocimientos y las habilidades adquiridas a través de la educación, la experiencia laboral, la formación como auditor y la experiencia en auditorías. No es necesario que cada auditor tenga la misma competencia. Sin embargo, la competencia global del equipo auditor necesita ser suficiente para lograr los objetivos de la auditoría. El proceso de evaluación deberá incluir 4 pasos principales. Uno de ellos es determinar la competencia requerida para cumplir las necesidades del programa de auditoría. El otro es establecer los criterios de evaluación. El otro es seleccionar el método de evaluación apropiado. Y el otro es realizar la evaluación. Este resultado deberá proporcionar la base para la selección de los miembros del equipo auditor, la determinación de la necesidad
de mejora de la competencia y la evaluación continua del desempeño de los auditores. En el 7.2 encontramos la determinación de la competencia del auditor. En el 7.2.1 encontramos las generalidades, que es decir, al decidir la competencia necesaria para una auditoría, se deberá considerar el conocimiento y las habilidades de un auditor relacionado con lo siguiente. Primero, el tamaño, la naturaleza, la complejidad, los productos, los servicios y los procesos de los auditados. Segundo, los métodos de auditoría. Tercero, las disciplinas del sistema de gestión que se va a auditar. Los tipos y niveles de riesgo y oportunidades abordados para el sistema de gestión. Quinto, los objetivos y extensión del programa de auditoría. Sexto, la incertidumbre en el logro de los objetivos de auditoría. Y séptimo, otros requisitos tales como los impuestos por el cliente de la auditoría u otras partes interesadas pertinentes cuando sea apropiado. En el 7.2.2 encontramos el comportamiento personal, que los auditores deberán actuar de acuerdo a los principios de auditoría tal como se describen en el capítulo 4. Los auditores deberán mostrar un comportamiento profesional durante el desempeño de las actividades de auditoría. Los comportamientos profesionales deseados incluyen las siguientes. Debe ser ético, debe ser de mentalidad abierta, debe ser diplomático, debe ser observador, debe ser perceptivo, versátil, tenaz, decidido, seguro de sí mismo, capaz de actuar con firmeza, debe estar abierto a la mejora, debe estar abierto a las diferencias culturales y debe ser colaborador. En la norma nos explica qué quiere decir cada uno de ellos. En el 7.2.3 hablamos de conocimientos, nos habla de conocimientos y habilidades. Entonces nos dice que los auditores deben poseer lo siguiente: los conocimientos y habilidades necesarias para lograr los resultados previstos de las auditorías que se espera que se lleven a cabo. La competencia genérica y un cierto nivel de conocimientos y habilidades específicas de la disciplina y del sector. Competencia genérica se refiere a lo que los auditores deben saber para poder llevar a cabo su profesión. En el 7.2.3.2 nos habla de los conocimientos y habilidades genéricos de los auditores del sistema de gestión. Entonces nos dice que los auditores deberán tener conocimientos y habilidades en las áreas señaladas a continuación, que son principios, procesos y métodos de la auditoría. ¿Qué quiere decir? Los conocimientos y habilidades en esta área permiten que el auditor se asegure de que las auditorías se realizan de manera coherente y sistemática. Entonces, nos dice también que el auditor debe ser capaz de comprender los tipos de riesgos y oportunidades asociados con la auditoría y los principios de enfoque basado en riesgos para la auditoría. No. Perdón. Nos dice que se planifica y organiza el trabajo eficazmente. Nos dice que se debe llevar a cabo la auditoría dentro del horario acordado. Establecer prioridades y centrarse en los temas de importancia. El auditor también debe ser capaz de comunicarse de forma eficaz oralmente y por escrito, personalmente o mediante el uso de intérpretes. También nos dice que debe comprender lo apropiado de utilizar técnicas de muestreo para las auditorías y sus consecuencias. También nos dice que debe comprender y tener en consideración las opiniones de los expertos técnicos. Debe tener en cuenta los requisitos legales y reglamentos aplicables y otros requisitos. Ser consciente que los requisitos legales y reglamentarios no implica que tiene que ser experto en temas legales. Y una auditoría de un sistema de gestión no debería tratarse como una auditoría de cumplimiento legal. En el 7.2.3.3 nos habla de la competencia de los auditores en la disciplina y en el sector específico. Los equipos de auditores deberían tener la competencia colectiva apropiada en la disciplina y en el sector específico para auditar los tipos particulares del sistema de gestión y sectores.
En el 7.2.3.4 nos habla de la competencia genérica del líder de un equipo auditor. Entonces, de facilitar la realización eficiente y eficaz de la auditoría, un líder de equipo auditor debe tener la competencia para planificar la auditoría y asignar tareas de auditoría de acuerdo con la competencia específica de los miembros individuales del equipo auditor. Discutir las cuestiones estratégicas con la alta dirección del auditado para determinar si han considerado estas cuestiones al evaluar los riesgos y oportunidades. Desarrollar y mantener una relación de trabajo colaborativa entre los miembros del equipo auditor. Gestionar el proceso de auditoría, incluyendo hacer un uso eficaz de los recursos durante la auditoría, gestionar la incertidumbre de lograr los objetivos de la auditoría, proteger la seguridad y salud de los miembros del equipo auditor, dirigir a los miembros del equipo auditor, proporcionar, direccionar y orientar a los auditores en formación, prevenir y resolver los conflictos y problemas que puedan ocurrir durante la auditoría, incluyendo aquellos dentro del equipo auditor cuando sea necesario. El 7.2.3.5 nos habla de los conocimientos y habilidades para auditar múltiples disciplinas. Al auditar sistemas de gestión de múltiples disciplinas, el miembro del equipo auditor debería tener conocimientos de las interacciones y sinergias entre los distintos sistemas de gestión. Los líderes de equipo de auditores deben comprender los requisitos de cada una de las normas de sistemas de gestión que se auditan y reconocer los límites de su competencia en cada una de las disciplinas. El 7.2.4 nos habla del logro y la competencia del auditor. La competencia del auditor puede obtenerse usando una combinación de lo siguiente: completando exitosamente los programas de formación que cubren los conocimientos y habilidades genéricos de un auditor. B. Experiencia en una función técnica de dirección o profesional pertinente que involucre el ejercicio de juicio, la toma de decisiones, la solución de problemas y la comunicación con miembros de la dirección, profesionales, pares, clientes y otras personas interesadas. La educación, formación y experiencia en una disciplina y sector de sistemas de gestión especificados que contribuye al desarrollo de la competencia global. Debe tener experiencia en auditorías adquirida bajo la supervisión de un auditor competente en la misma disciplina. El 7.2.5 nos habla del logro de la competencia del líder del equipo auditor. Un líder del equipo auditor debería haber adquirido experiencia adicional en auditoría para desarrollar la competencia descrita en el apartado 7.2.3.4. Esta experiencia adicional debería haberse adquirido trabajando bajo la dirección y orientación del equipo de un líder de equipo auditor diferente. El 7.3 nos habla de los establecimiento de los criterios de evaluación del auditor. Los criterios deberían ser cualitativos, tales como haber demostrado el comportamiento deseado, los conocimientos o el desempeño de las habilidades en la formación o en el lugar de trabajo. Y cuantitativos, tales como los años de experiencia laboral y de educación, el número de auditorías realizadas y las horas de formación en auditoría. El 7.4 nos habla de selección del método apropiado de evaluación del auditor. Entonces nos dice que la evaluación debería llevarse a cabo usando 2 o más de los métodos indicados en la tabla que tenemos ahí. Al utilizar esta tabla se debe tener en cuenta lo siguiente. Primero, los métodos señalados representan una variedad de opciones que pueden no ser aplicables en todas las situaciones. Segundo, los diversos métodos señalados pueden diferir en su fiabilidad. Tercero, debería utilizarse una combinación de métodos para asegurar un resultado objetivo, coherente, imparcial y fiable. Ahí en la tabla nos deja ver en la primera columna que dice método de evaluación, en la segunda dice qué objetivos se logran con ese método de evaluación y nos da algunos ejemplos. Entonces, tenemos esta tabla. En el 7.5
nos habla de la realización de la evaluación del auditor. La información recopilada sobre el auditor bajo evaluación debería compararse con los criterios establecidos en el apartado 7.2.3. Cuando un auditor bajo evaluación del que se espera que participe en un programa de auditoría no cumple con los criterios, entonces debería adquirir formación adicional, experiencia laboral o experiencia en auditorías y debería realizarse posteriormente una nueva evaluación. El 7.6 nos habla del mantenimiento y mejora de la competencia del auditor. Los auditores y los líderes de equipo de auditoría deberán mejorar su competencia de manera continua. Las personas responsables de la gestión del programa de auditoría deben establecer los mecanismos adecuados para la evaluación continua del desempeño de los auditores y de los líderes de equipo de auditores. Eso es todo. Ahí encontramos luego la webgrafía donde sacamos la información para crear estas diapositivas. Y ya, muchas gracias a todos.